Lo voy a invitar que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer unos versículos de ese capítulo. Capítulo 6, del versículo... Vamos a leer del versículo 1 al 9. Vamos a leer. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a esperar que todos lo tengan en esta hora. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al versículo 9. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos la palabra del Señor? Amén. Vamos a leer tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Y dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas al que lo instruye. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra que hemos leído. Hoy te pedimos que seas tú glorificándote, que seas tú, Dios mío, derramando tu bendición, Señor, que seas tú manifestándote, Padre, a través de tu palabra. Te pedimos que seas tú poniendo esa palabra en mis labios, Señor, esa palabra que venga de ti, esa palabra que fluya de tu presencia, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la alabanza merecida a tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. ¿Cuánto nos gozamos con la alabanza? A mí, mi hermana decía algo, es que nosotros no podemos vivir sin el Señor. Yo una vez pensé que la iglesia, la vida cristiana era un ciclo ya cerrado para mí. Amén. Y a veces pensamos eso. Pero no es porque la iglesia me hubiese hecho nada, ni Dios a mí. Dios nunca nos hace nada malo. Dios nos hace bien. Amén. Pero nos dimos cuenta un día que no podemos vivir sin el Señor. Y decidimos, así como usted, volvió a la iglesia, porque muchos se habían ido, pero ya están de regreso, amén. Y qué bueno es que Dios nos bendice a nosotros. Cuando nosotros pensamos que ya todo está terminado para nosotros, Dios llega en su misericordia y nos da nueva vida. ¿Cuántos tienen vida? Amén. Pero el tema no es ese, ¿verdad? Solo quería mencionar eso, porque me llamó la atención lo que nuestra hermana dijo, y es cierto, sin Dios no podemos vivir. ¿O será que puede usted vivir sin el Señor? ¿Alguna vez ha intentado usted vivir sin Dios? ¿Verdad que no podría? Sin Dios no podemos vivir. Dios es el que nos da el aire, nos da todo lo que nosotros tenemos. Amén. Sin el Señor nosotros no somos nada, no tenemos nada. Él es el que nos da salud, nos da las fuerzas. Y bueno, sí, eso quiere decir que sin Él nosotros no podemos vivir. Pero el tema de esta noche es: ¿debo ser yo un restaurador? Amén. ¿Cuántos son restauradores? Cuando hablamos de restaurar algo, se nos viene a la mente de restaurar algo que está arruinado, ¿verdad? Algo que está inservible, eso se nos viene a la mente. Restaurar, bueno, en nuestra vida usted alguna vez ha restaurado algo, tal vez restauró una silla en su casa o algo por el estilo, pero usted restauró algo que estaba arruinado. Amén. Y entonces la vida espiritual también nosotros tenemos que ser restauradores. Amén. Restauradores de los hermanos, aún de nuestra propia vida. Porque nosotros también necesitamos restaurarnos cada día. Necesitamos restauración. ¿Cuántos necesitan restauración? Todos necesitamos ser restaurados.
Entonces, cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de restaurar nuestra alma, nuestra comunión con Dios, nuestro pacto con Dios. Y también estamos hablando de restaurar a aquellos que, lo vemos ahí, que se han alejado del Señor. Entonces nosotros estamos llamados a ser restauradores. Amén. No arruinadores, ¿verdad? Restauradores. ¿Cuántos son restauradores? Amén. Y el versículo 1 de este capítulo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle. Amén. Vosotros que sois espirituales. El apóstol Pablo estaba tratando con los hermanos en Gálatas, en Galicia, y él sabía que allá habían hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos que eran fuertes, que estaban motivados, que estaban creciendo en la obra del Señor. Pero también él sabía que habían personas que estaban alejadas de Dios, estaban pasando momentos difíciles, y él llama a los hermanos a restaurar a estas personas. Entonces, la palabra del Señor no es solamente para aquel tiempo, sino también para hoy en día, amén. Porque la palabra del Señor no pasa de tiempo, ¿verdad? Entonces, él estaba llamando: vosotros que sois espirituales, restauren a aquellos que están débiles. Quizás el apóstol Pablo había visto que en vez de los hermanos restaurar a los que estaban débiles, estaban tal vez diciendo cosas y matándolos espiritualmente. Pero la palabra de Dios no es para que nosotros matemos a otros, sino que para que nosotros seamos restaurados. Amén. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí vamos a llegar a algo. ¿Cuántos están en esta tierra todavía? Amén. ¿Cuántos viven en este mundo aún? Entonces, estamos nosotros expuestos a pasar muchas cosas. Usted no es un querubín todavía, ¿verdad que no? No somos un querubín. Y estamos expuestos a pasar cosas en este mundo. Amén. Entonces el apóstol Pablo les dice: no sea que ustedes también sean tentados un día. Porque no es cierto que a veces nosotros no empezamos, es que como yo soy espiritual, yo voy a exhortar a mi manera a aquella persona, y en vez de restaurarlo, terminamos destruyendo su vida espiritual. Amén. Pero mi pregunta en esta noche: ¿será que Dios nos ha llamado a nosotros a ser restauradores o a ser destructores? Restauradores. Entonces, cuando usted me ve en una falta, restáureme, hermano. Amén. Amén. Cuando hábleme, dígame: hermano, quiero ayudarlo. Y cuando yo lo vea a usted también, yo tengo el derecho y la obligación. No es una opción, es una obligación restaurar a los hermanos. Porque restaurar al hermano no es algo que nosotros queramos elegir, si lo quiero lo hago. No, es una orden de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es? No es una opción de nosotros, sino que es una obligación. Entonces, nosotros como cristianos, si usted anda encendido, pues, gloria a Dios, ande así siempre. Pero hay que también restaurar a aquel que lo hemos visto flaqueando. Amén. Pero el problema de nosotros es como nosotros ya vamos para el cielo, no queremos que el otro hermano vaya para el cielo, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y hay una palabra que dice que restaurarle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. El apóstol Pablo no les dice en ningún momento a los hermanos ahí en esta iglesia que vayan y aquel que está caído, que ya no viene a la iglesia, vayan y háblenle fuerte, destruyanlo, mátenlo de una vez. ¿Verdad que no le dice eso? Él les habla de que lo restauren con espíritu de mansedumbre. ¿Y será que nosotros tenemos el espíritu de mansedumbre? Amén. Y yo quiero, y sabemos todos que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Y cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Amén. Como cristianos tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén. Y él les dice que lo restauren con espíritu de mansedumbre. Es que quizás Pablo ya se había dado cuenta que algunos de ahí ya estaban, como ellos ya eran espirituales, estaban tratando de matar a los hermanitos, amén. Y qué bueno que usted nunca le han hecho algo así, hermano. Y viera qué feo es que alguien que usted lo ha considerado un líder y vaya y en vez de ayudarlo a usted lo quiera destruir. Eso es terrible. Ojalá que usted no lo vaya a pasar. Amén. Porque a veces abusamos de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado autoridad. ¿Sí? ¿Cuántos tienen autoridad de Dios?
¿Cuántos tienen autoridad de Dios? Pero como ya tenemos autoridad de Dios, muchas veces queremos abusar y con la autoridad que Dios me ha dado, yo me voy a parar firme acá y conmigo nadie se va a meter. ¿Será que estamos obrando en la voluntad de Dios? No, estamos obrando en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia carne. Amén. Y el apóstol Pablo también le estaba dando su buena a estos hermanos, quizás ya le habían contado. Hermano, ¿cuántos de nosotros habremos matado a un hermano espiritualmente? A ver, ¿a cuánto, verdad? Así que por eso le dije que no vaya a atacar a los hermanos que no vinieron ahora. Amén. Porque algunos quizás digan, qué poquitos hay en la iglesia. A mí me gusta cuando hay poquito y cuando hay bastante gente, hermano. Amén. Es que así es. Usted dirá, pero estos hermanos que una tormenta, no, es un huracán, hermano. Algunos que quizás están con la ropa mojada. Y nosotros estamos bien acá, ¿verdad? Y alabamos al Señor. Algunos quizás están tratando de ver cómo van a secar su cama y tal vez por eso no vinieron a la iglesia. No por eso nosotros vamos a levantarnos contra ellos. No, que una tormenta lo detiene. El día que le toque a usted me va a contar. Amén. El día que le toque a usted me va a contar. Amén. Ahí va a decir el hermano que estaba predicando que me enojé ese día. Tenía razón. Es que a veces hay que pasar las cosas nosotros para aprender. Amén. Porque si nunca pasamos algo, nunca vamos a aprender. Amén. Si usted cuando, ¿verdad? Para ser obediente, bueno, hablando así terrenalmente, sus padres tuvieron que corregirlo, ¿verdad? Para que usted aprendiera a enderezar su camino. Entonces hay que aprender para vivir, amén. O sea que usted no hable de lo que no ha vivido, porque a veces hablamos de lo que no hemos vivido. Amén. Ya lo veo todo serio. ¿Qué haces, hermano? Amén. La palabra mansedumbre dentro de la teología cristiana. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu, todos sabemos, pero la interpretación correcta de la mansedumbre es virtud que modera la ira. La virtud que modera la ira, ¿verdad? Por eso es cuando usted se ha enojado, ¿verdad? Y de repente se acuerda, no, si yo soy cristiano, no me tengo que enojar. Entonces actúa en mansedumbre y diga, no, tengo que calmarme. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos ese fruto del Espíritu? Ay, hermano. Cuando ya se nos ha terminado, a ver a cuántos se les terminó ese fruto ya. Amén. Hay que comenzar a buscarlo. Y empezamos a enojarlo. Entonces cuando no moderamos la ira, entonces nosotros no tenemos este fruto. Amén. Tenemos que buscarlo. Usted puede tener otro fruto, pero tiene que buscar la mansedumbre. Es el fruto que modera la ira y sus afectos desordenados. ¿Qué hace una persona cuando está enojado? Disparate, hermano. Se la voy a traducir así. Disparate, que hace locuras, hace cualquier cosa que después se arrepiente, ¿verdad? Se las traduje bien, ¿verdad? Disparate, dijo el hermano. Bueno, usted hace cosas que después dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Porque obramos en la ira y no tuvimos mansedumbre en ese momento. Amén. Y el apóstol Pablo quizás estaba viendo que los hermanos estaban actuando en ira y no estaban obrando en mansedumbre para con sus hermanos. Amén. Este punto, no se lo he dicho, es el caso del hermano en pecado. Entonces aquí nos llama Dios a restaurar al que está en pecado. O sea que cuando alguien ha pecado, hermano, yo ni me acerco a ese hermano pecador, decimos nosotros. Ese hermano pecador. Y tal vez el Señor está mandándonos a hablar, a restaurar, a que el hermano se levante, amén. Porque nosotros hemos sido llamados a eso. Amén. No, que ya no me revuelco, pues, este hermano ya pecó, ya es hijo del diablo, decimos nosotros. Así es la costumbre de nosotros muchas veces. Este hermano ya hizo esto, ya es hijo del diablo. Amén. Y el Señor los está diciendo, ve, él es mi hijo también, yo quiero salvarlo. Yo quiero perdonarlo. Yo quiero usarte a ti para que tú vayas y les muestres que yo soy un Dios perdonador, un Dios de misericordia, un Dios que estoy dispuesto a perdonarlo, no importa lo que haya hecho. Yo he venido para perdonarlos y para que tengan vida y para que tengan la vida en abundancia. Entonces, este es el punto de restaurar al hermano que está en pecado. El apóstol Pablo no dijo en ningún momento destruyan al que está en pecado. No dijo eso. Él dijo restáurenle.
¿Verdad que sí? Restaurémosle. Y yo doy gracias al Señor porque Dios usó personas que se tomaron el tiempo para tratar de restaurar mi vida un día. Pues yo decía, yo no quiero de la iglesia, ya no quiero saber nada. Como le dije al principio, la iglesia no me había hecho nada. Tampoco Dios me había amado. Dios me había dado vida. Me había aguantado todo lo que yo era, amén. Pero yo no quería nada de la iglesia. Entonces, pero hay personas que se tomaron el tiempo de hablarme de Dios, de invitarme a una reunión, de invitarme a la iglesia, amén. Y es por eso que yo estoy acá. Y ese ciclo que yo había cerrado en mi vida, lo olvidé y dije, no, yo voy a volver a la iglesia, yo voy a volver a los brazos de mi Señor, a los brazos de mi Dios, amén. De aquel que un día yo me fui, pero hoy Él me está abriendo nuevamente sus brazos. Y Dios nos ha abierto los brazos de misericordia a todos nosotros. Amén. Entonces, si esas personas se tomaron el lugar también con usted, un día nosotros tenemos que también tomar el lugar para tratar de restaurar a aquel que ya no lo vemos en la iglesia. A veces nos ponemos a pensar, ya no veo a aquel hermano, ya no va a la iglesia, pero no tratamos de enterarnos o de preguntar o averiguar por qué el hermano no viene a la iglesia. Imagínense, ¿será que el hermano ya está para morir si nosotros ni cuenta nos damos? Amén. Tal vez el hermano hasta ya se murió, pero como nosotros no nos dimos cuenta. Amén. Entonces a veces tenemos que tomar el lugar de que unos tomaron por nosotros y ir a buscar a los hermanos y restaurarlos. Porque díganme si o no, si no es cierto, hermano. Qué lindo es cuando uno está ahí que está desesperado o se siente que está frustrado o siente que las cosas no están saliendo bien. Se siente bien que alguien se le dice, no, levántate. ¿Verdad que sí? Se siente bien que alguien se acerque a uno y le diga, no, sigue adelante. Dios está contigo. Uno siente aquellas palabras como algo divino, amén. Pero ¿cómo nosotros vamos a sentir si estamos ya para tirar la toalla y viene alguien y los pega un puñetazo más primero? Tiramos todo, ¿verdad? Entonces a veces, tal vez así literalmente no vamos a pegarle al hermano, pero a veces con nuestras palabras, nuestras actitudes podemos herir a las personas y podemos terminar con su vida espiritual, amén. Pero en esta noche Dios nos ha mandado a restaurar. Y Dios nos ha restaurado a nosotros también. Romanos 15, versículo 1 al 2, voy a pedir que me ayuden. Porque tengo un problema que ya casi esta letra ya no la veo, amén. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 2, y aquí me gusta porque se ve más grande. Amén. Así que los que somos fuertes, ¿cuántos son fuertes? Debemos soportar las flaquezas ¿de qué dice? De los débiles. De los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. O sea que hay que soportar las flaquezas de los demás. Hay que ayudar a los hermanos. De eso está hablando el apóstol Pablo a los romanos también. De que soportemos las flaquezas de los otros. Entonces cuando leemos este versículo se trata de ayudar. De ayudarnos unos a otros. ¿Y cuánto les gusta ayudar? Solo 3, amén. Romanos capítulo 3 versículo 23. Yo quiero que leamos ese versículo también. Romanos 3:23. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién éramos nosotros antes? Pecadores. ¿O éramos santos? ¿Quién éramos nosotros antes? Estábamos también destituidos de la gloria de Dios. O sea que estábamos apartados de la gloria de Dios. No teníamos parte en el reino de los cielos. Éramos pecadores. Entonces si nosotros éramos pecadores y Dios nos perdonó, y Dios nos está diciendo también, tú tienes que ir y ayudar al hermano, yo lo quiero perdonar porque tú también eras un pecador. Tú estabas apartado de mí. Pero yo he tenido misericordia y Dios nos está mandando a restaurar a la vida de los hermanos. Amén. Y no estamos hablando de las personas de afuera ahorita, estamos hablando de las personas de la iglesia. Porque a veces nos enfocamos, bueno, ya vamos a predicar, bueno, vamos a dar tratados, gloria a Dios. Pero a veces nos hemos desenfocado de los hermanos de la familia de la fe. Amén. Porque en primer lugar, los que importan son los que están adentro. ¿Sabía eso? Sin dejar de hacer lo otro.
Porque hay hermanos que están necesitados en la iglesia, espiritualmente necesitados de una palabra de amor, de una palabra de fortaleza. Y nosotros nos hemos olvidado de ir a los hermanos y buscarlos y decirles: yo estoy aquí, hermano, para ayudarte. Y nos hemos enfocado en otras cosas. El versículo que leímos ahí lo vamos a comprobar más adelante en uno de los versículos. Entonces, en primer lugar, usted tiene que cuidar de los suyos. ¿O será que usted, que tiene su familia, su hogar, su casa, cuida primero de otra casa antes que la suya? ¿Verdad que no? ¿Será que si se inundó su casa y se inundó la del vecino, cuál va a secar primero? La suya, ¿verdad? ¿Va que la suya va a ser después que ya termine? Voy a ver si le echo la mano al hermano, al amigo que está allá. Entonces, nosotros tenemos primero que ver nuestra casa. Amén. Que nuestra casa esté bien. Y después vamos a lo demás. Pero ¿qué pasa si nosotros nos enfocamos en lo demás, en lo de afuera, y olvidamos nuestra casa? ¿Cómo vamos a ver nuestra casa a los días? Destruida, desamparada. Y en esta noche la palabra es restaurar. Restaurar nuestra casa, restaurar nuestros hermanos. Amén. Y vamos a ir al punto número 2. El caso del hermano afligido. ¿Cuántos están afligidos? ¿Cuántos están afligidos? Amén, dijo alguien por allá. Amén. Así que ya oyó, hay un afligido. Así que ponga atención. Me le acerco al hermano ahora. Amén. Amén. Así que ya oímos. Por ahí vamos a buscar lo que es el hermano que está afligido. ¿Y cuántos no hemos estado afligidos alguna vez? ¿Verdad que sí? Más cuando ya se va a tocar pagar la renta, se afligen los hermanos. Amén, hay cosas que nos afligen. Cuando viene el ayuno se afligen los hermanos que no van a comer ese día. Pero hay cosas que nos afligen, ¿verdad? Nosotros somos personas, somos seres humanos, estamos en este mundo y vamos a pasar muchas aflicciones, tristezas, de todo. Amén. Pero dice el segundo punto, el caso del hermano afligido. Vamos a leer el versículo 2. Dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Jesús mostró afecto y misericordia con nosotros en nuestra aflicción. Vamos a verlo en Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18, amén. Creo que estoy bien con la cita, sí, 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Amén. ¿A qué vino Jesús al mundo? Primeramente a salvar, vino a sanar, vino a buscar lo que se había perdido, a buscarlos a nosotros. Él vino a restaurar nuestra vida que estaba perdida. Él vino y nos trajo la palabra de restauración y nos trajo salvación. ¿Cuántos son salvos en esta noche? Y nos trajo la salvación, nos trajo palabras de libertad. Él vino a buscarnos a nosotros. Es que Él vio nuestra aflicción, ¿verdad? Él vio que estábamos afligidos y dijo: voy a ir a buscar a aquel que está pelo paradito. Me lo traigo para la iglesia a mí. Y Jesús me buscó. Amén. Entonces Él los ha dado ejemplo, siendo el Hijo de Dios. Amén. Él mostró misericordia y afecto para con nosotros. ¿Será que nosotros mostramos misericordia y afecto para con los nuestros? No me conteste, porque si me contesta me voy a dar cuenta. Y se van a dar cuenta todos los hermanos, amén. Que me va a decir que quizás no, o quizás sí. En que siempre dijimos que sí, ¿verdad? En que no hagamos la cosa, pero nosotros decimos sí siempre. Amén. Que a veces queremos quedar bien en todo y sí decimos sí. Y a veces ni lo estamos haciendo, pero nosotros decimos que sí. Amén. Jesús mostró afecto y misericordia con nosotros. Debemos demostrar misericordia así como Dios la ha mostrado con todos nosotros. Salmo 147, versículo 3. Amén. Es que Dios ha mostrado misericordia para con nosotros. Amén. 47, 3. Amén. Quiero que si estoy bien con la cita. 147, versículo 3. Amén. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos estaban quebrantados de corazón un día?
¿Cuántos necesitaron un día que Dios restaurara su corazón? Amén. Yo lo necesité. Y por eso estoy acá, ¿verdad? Él restauró mi corazón. A muchos que tenían corazón de piedra, Dios lo restauró. Desde un corazón de carne. ¿Verdad que aquí? Yo a veces oigo ejemplo, testimonio de algunos hermanos. Es que, hermano, yo cuando no era cristiano era terrible. Tenía un corazón duro. Amén. A mí yo no le tenía compasión a nadie. Pero un día Dios llegó y restauró mi corazón y cambió mi corazón. Amén. Dios hizo un cambio en nuestra vida. Así que ese corazón de piedra, verdad que ya no está. Ya no está ese corazón de piedra. ¿Y sabe cuándo es cuando nosotros tenemos ese corazón de piedra? Cuando somos duros con los hermanos, hermano. Cuando no mostramos misericordia para con nadie. Qué feo que un cristiano no muestra misericordia para con otro hermano. Amén. Y alguna vez nosotros tal vez hemos hecho eso. No hemos mostrado misericordia con los hermanos. Los hemos atacado, los hemos herido, los hemos destruido y todo. Pero Dios no hizo eso con nosotros. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese hecho lo que nosotros hacemos con los hermanos? Amén. Él mostró misericordia, mostró su amor, mostró su compasión para con todos nosotros. Y por su amor y su misericordia es que nosotros estamos en este lugar. Por su amor y su misericordia es que usted ahora goza de una vida diferente. La vida pasada usted dice, ni acordarme quiero. Porque Dios cambia. ¿A cuánto los cambió el Señor? Amén. Porque Dios transforma nuestro corazón. Él tuvo compasión de nosotros. Creo que me quitaron el versículo, ¿verdad? Amén. Vuélvalo a poner. Él sana a los quebrantados de corazón y venda, ¿qué dice? Sus heridas. ¿Qué hace el Señor? Venda. ¿Verdad que cuando alguien se corta, verdad, y va al hospital, lo curan y qué hacen? Lo vendan, ¿verdad? Vendan sus heridas. Amén. El Señor hace eso con nosotros. Él venda nuestras heridas. No importa de cuán herido usted haya venido en esta noche. No importa cuán herido usted haya venido a la iglesia. Dios ha sanado, Dios ha vendado sus heridas, Dios ha mostrado misericordia, Dios ha mostrado compasión y nos ha sanado. Amén. Él vendó nuestras heridas, cambió nuestra vida, Él mostró misericordia con nosotros. Amén. Y venda sus heridas. Entonces nosotros también estamos llamados a vendar, ¿verdad?, las heridas de los hermanos. Amén. Ay, con ese hermano que es. Para mí mejor que no venga a la iglesia, decimos a veces nosotros, ¿verdad? Amén. Para mí mejor que ya ni venga a la iglesia. No, hermano. ¿Sabe que el amar a los hermanos no es una elección nuestra? No. Es un mandato de Dios. Amén. El amar a nuestro prójimo no es una elección que yo puedo hacer. Si la quiero la hago y si no, no la hago. Es un mandato de Dios. Y usted mira, ¿y quién le dio el mensaje al hermano? Hermano, así primero Dios pasa por uno, amén. Porque yo no creo en los predicadores que predican, hermano, y predican solamente para el pueblo. No, hay que predicar para nosotros mismos también. Amén. Porque de esos predicadores yo ya he visto muchos que se suben a los púlpitos, hermanos, a tirar misiles y lanzas y todo para el pueblo. Tírese unas para usted a ver cómo le va. Amén. ¿Qué le pasa al que tiene un arco y una flecha y se voltea la flecha? ¿Verdad que se la va a saltar él? Amén. Amén. Hagamos eso nosotros, a ver si nos duele las palabras que muchas veces decimos. Nos va a doler. Amén. Y así vamos a aprender a ser restauradores, hermano. Amén. Vamos a aprender a ser restauradores y no destructores. Porque destruir no cuesta, hermano. Destruir, usted puede agarrar y dejarlo destruir rápido. Construir cuesta. Y eso es lo que no nos gusta. Amén. Vamos a continuar. No lo va a tener mucho tiempo, hermano, no se preocupe. Amén. Punto número 3. Muestra responsabilidad
con nuestros hermanos. Dice, tenemos la obligación cristiana de amar a nuestra familia de la fe. ¿Cuántos son familia acá? Amén. Hermanos espirituales. ¿Cuántos son hermanos espirituales? Usted dirá, pero si ni me parezco a usted. Pero en Cristo somos hermanos. Amén. Usted dirá, pero usted es de El Salvador y soy de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. No, pero en Cristo somos hermanos. Amén. Le guste o no le guste, yo soy su hermano. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos son mis hermanos? Amén. Y que no me guste son mis hermanos. Ah, ya se van a enojar los hermanos. Amén. Somos hermanos espirituales. Comprados con la misma sangre. Amén. Comprados con la misma sangre de Cristo. La sangre de aquel hombre maravilloso que vino del cielo. Aquel hombre que era Dios y dio su vida por nosotros y nos compró con su sangre. Entonces somos familia. Ah, ¿verdad? Usted es moreno, yo soy más... No, yo no sé qué color soy, amarillo creo, ¿verdad? Amén. Pero somos familia. Así que tiene que aceptarme. Ese es mi hermano. Así cuando me vea, ahí va mi hermano. Como dicen los mexicanos, ahí va mi carnal, dice. Así dicen, ¿verdad? Ahí va mi hermano. Amén. Entonces dice, tenemos la obligación cristiana de amar a nuestra familia, de hermanos espirituales. Dice, pero cuánto importa lo que hagamos. El apóstol Juan lo indica de forma contundente. Lo que le dije al principio, vamos a leer 1 de Juan capítulo 3 versículo 15. O sea que no es una elección que yo pueda hacer, lo tengo que amar, hermanos. Así que, amén. 1 de Juan capítulo 3 versículo 15. No sé si me ayudan ahí, por favor. Amén. Capítulo 3 versículo 15. Amén. 1 de Juan capítulo 3 versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Imagínense. Amén. ¿Quién es un homicida, hermano? Un matador, dice el hermano. Un matador, dice, amén. Que mata, que quita la vida. Ese es un homicida. Amén. Un homicida es aquel que le quita la vida a otro ser humano. Amén. Y entonces, dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Permanente, perdón. Aquí, amén. Eterna, permanente en él, amén. Entonces, cuando nosotros aborrecemos a los hermanos, ¿en qué los estamos convirtiendo? En homicidas. No suicidas, homicidas, amén. Entonces, cuando aborrecemos a los hermanos, o sea que sin amor nosotros no podemos entrar al cielo. Si no amamos a los hermanos, no es que decimos mucho, es que yo me amo a mí mismo. ¿Alguna vez he oído decir esto? Yo me quiero a mí mismo, yo no quiero a nadie. Tenga cuidado, se va a quedar amándose a usted mismo, pero al cielo no va a entrar. Amén. Dice, siempre me quitan el versículo, amén. Quiero que lo leamos, amén. Déjemelo un momentito ahí, hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos convertido en homicidas, hermano? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no matamos a otro hermanito? ¿Cuántas veces no fuimos y le clavamos una lanza al hermano y lo matamos espiritualmente, y por culpa de nosotros él no viene a la iglesia? ¿Sí? Por culpa de nosotros el hermano anda allá en la calle, tal vez necesitaba que nosotros ayudáramos espiritualmente, y por culpa de nosotros hoy anda tirado en aquella calle. Por culpa de nosotros, por algo que nosotros hicimos mal con él, ya no está en la iglesia, tal vez está a punto de morirse. Nos hemos convertido en homicidas cuando hacemos eso. Y los homicidas, dicen, no entrarán ¿a dónde? Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 al 21. Ahí mismo, amén. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Amén, amén. Me sorprendió algo ahorita. Amén. Yo dije, ¿cuántos aman a Dios? Y algunos quizás están pensativos porque ese amén fue bien suavecito, ¿verdad? Sí.
Yo no dije, no dije, se la valgo que diga cuántos aman a su hermano, le valgo que digan amén, unos 3. Pero que digan unos 3 que cuando dije cuántos aman a Dios, amén, dijeron uno nomás. ¿Cuántos aman a Dios? Ahí vamos bien, amén. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Ajá, mentiroso. Es mentiroso. El versículo 20, ¿verdad? 21 ahora. Vamos a que nos pongan el 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también. ¿A quién dice? A su hermano. Es un mandamiento. Entonces no es una elección nuestra. Es una orden de Dios. Es un mandamiento de Dios. Amén. Porque nosotros podemos hacer elecciones en nuestra vida. Elegir muchas cosas. Elegir con quién juntarnos. Elegir a quién hablarle. Elegir con quién relacionarnos. Podemos hacer muchas elecciones. Amén. Pero el amar a nuestros hermanos es una elección que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es una obligación y un mandato de Dios. Así que si usted no me quería, vaya queriéndome, hermano. Amén. Amén. Si usted no me veía bien, vaya viendo eso. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. ¿Sabe que nosotros podemos hasta elegir a quién nos cae mal también? Este me cae mal, yo elegí que este me cae mal. Amén. ¿Verdad que sí? Nosotros podemos hacer elección. Yo he decidido que he elegido que este hermano ni lo invito a mi reunión familiar. No, porque me cae mal. Amén. Pues elíjalo. Pero el mandato de Dios es que los amemos unos a otros. Nuestro hermano Héctor dijo que no nos matemos o aborrezcamos unos a otros el día pasado, ¿verdad? Amén. La Biblia no dice que nos aborrezcamos unos a otros. No, si la Biblia dijera, hermanos, aborrézcanse unos a otros, no hubiera nadie vivo en la iglesia, hermano. Amén. Ya no hubiera nadie en la iglesia. Solo los más fuertes hubiesen quedado porque hubieran exterminado a todos los hermanitos. Amén. Pero dice que nos amemos unos a otros. Amén. El amar a nuestros hermanos no es una opción ni una elección que yo pueda hacer, ni usted tampoco, sino que es una obligación. Jesús mandó a sus discípulos que se amaran unos a otros. Amén. Jesús les dijo a sus discípulos que se amaran unos a otros en Juan capítulo 13, versículo 34. Y yo quiero que leamos estos versículos para que usted se dé cuenta, hermano, que yo no vine a darle mentirita aquí, amén. Vine a hablarle la palabra de Dios. San Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. ¿Quién dio este mandamiento? Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Cuando dice os doy, o sea, les estoy dando, digo el Señor. Así, se lo voy a hablar directo para que usted me entienda, porque a veces, por esa palabra os, no, es les doy. Eso, amén. Dice, os doy que os améis unos a otros. Amén. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Verdad? No dijo, yo los he aborrecido a ustedes, no, los he amado a ustedes. Entonces, como yo los he amado, amen ustedes también, ámense unos a otros. Amén. Dios es bueno, hermano. Y quizás en Jesús también quizás estaba viendo algún pleitesío, había visto, bueno, los discípulos habían andado con Jesús y Jesús lo conocía. Amén. Jesús lo conocía bien. Jesús sabía lo que hacía Pedro, lo que hacía, bueno, él sabía que Judas lo iba a entregar también. Amén. Jesús sabía todo. Y él sabía quizás que entre los discípulos había algunos que quizás estaba actuando de una forma diferente. Quizás había orgullo, quizás había vanagloria en alguno de ellos, quizás alguno de ellos estaba viendo de menos al otro discípulo. Entonces Jesús tiene que darles este mandamiento. No lo dijo Jesús únicamente por decirlo. Algo tuvo que haber ahí, amén. Y esa palabra que le dio a sus discípulos también los ha dado a nosotros. Hasta el día de hoy.
no solo fue para los discípulos, no solamente fue para Juan, para Pedro, no. Que Pedro era... ¿Cuántos son como Pedro? Amén. Pero hay que ser como el Pedro después, ¿verdad? No como el de antes. Amén. El Pedro de antes cortaba orejas. Amén. Cortaba orejas también. ¿Cuántos hermanos cortan orejas? No, ¿verdad? No, usted no, hermano. Usted, yo sé que usted es amoroso. Amén. Pedro era tremendo. Pedro, fíjate, en Pedro podemos ver, usted sabe cuando le fueron a prender a Jesús, ¿verdad? Y le cortó la oreja al soldado, ¿verdad? ¿Qué mostró Pedro en ese momento? Ira, enojo, violencia. Todo eso mostró Pedro. Y a veces nosotros mostramos ira, enojo y lo peor, que llegamos a la violencia. Amén. Si no, ¿verdad? Voy a hablar así, los hermanos que ya están acá, yo estoy hablando con hermanos restaurados, ¿verdad? Y le voy a mencionar esto porque tal vez antes usted lo hizo. Antes habían hermanos que cuando no eran cristianos, algunos le pegaban a la esposa. Primero se enojaban y después llegaban a la ira y a la violencia y sonaban a la pobre mujer, amén. ¿Verdad que sí? Algunos se agacharon allá. ¿Quién le contó al hermano? No, yo no me han contado nada, sino que esto pasa, ¿verdad? Esto pasa. Y algunas mujeres también que le pegaban a los esposos, le tiraban las cacerolas también. Amén. Mostraban violencia, enojo. Entonces esto fue lo que Pedro mostró. Enojo, ira, llegó a la violencia. Le quitó la espada y le cortó la oreja. Amén. Y a veces nosotros es lo que mostramos, a veces cuando Dios ya nos ha restaurado y Él quiere que nosotros seamos diferentes, a veces mostramos enojo, mostramos ira. Y a veces somos violentos. Es que este hermano ni lo quiero ver en la iglesia. Tal vez usted no le pega un golpe, pero con sus palabras ya lo mató, hermano. Ya lo hirió. Tal vez no le cortó una oreja, pero hirió su corazón. Amén. Y verdad que a nadie le gusta que lo hiran, verdad que le digan cosas, verdad que no. Si a todos nos gusta que le digan cosas bonitas. Amén, pero si a usted le gusta que lo traten bien, que le digan cosas bonitas, hágalo usted también, hermano. Porque a veces queremos que nosotros nos traten bien, que todos nos amen a nosotros, que cuando nosotros vengan, que todos nos digan mi hermano querido, pero nosotros no queremos a nadie. Queremos nosotros a veces que todos nos den importancia a nosotros, pero no le damos importancia al otro hermano. Queremos que nosotros sean los importantes y que todos los hermanos, ahí viene el hermano, que Dios le bendiga, hermano, que mi hermano, y a veces nosotros no le damos importancia a los hermanos, los descuidamos. Así que si usted es líder de una reunión familiar y alguna ovejita de su reunión ya no está llegando, pregúntese qué fue lo que hizo usted. Pregúntese si en su predicación mandó al hermano que se fuera de la casa, que prácticamente lo corrió. Pregúntese eso. Y si usted, y vaya y búsquelo, hermano, y pídale perdón, hermano, vuelva, lo amo. Dios ha cambiado, dígale que Dios ya cambió su corazón. Es que yo estaba iracundo, hermano. No uno menciona un grupo iracundo, no, iracundo es de ira, estaba molesto, tenía ira en mi corazón, amén. Pero ya, hermano, ya el Señor ha cambiado mi corazón. Ya Dios me restauró a mí. Ya Dios me perdonó a mí también. Ahora regresa, hermano, yo lo amo, es mi hermano, amén. Y si es posible, invítelo a tomarse un cafecito y compártale y háblele ahí. Amén. Y verdad que ese hermano se va a ser restaurado. Y va a decir, verdaderamente este hermano corazón de piedra, Dios lo cambió así. Amén. Verdaderamente Dios ha hecho la obra en este hermano. Entonces, Dios nos ha llamado a restaurar, amén. A ser restauradores. Así que ya le dije, hermano, cuando usted vea algo, restáurame a mí también y yo tengo que hacerlo también. No me vaya a matar, hermano. Amén. Amén. Ya se rieron los hermanos, amén. Dios es maravilloso. Dios es grande. Imagínense Dios siendo tan grande, tan enorme, poderoso. Se compadeció y nos vio a nosotros que nosotros no valíamos nada y nos restauró, amén. Un hermano dijo, yo era una basurita, dijo un hermano una vez, amén. Dijo un hermano, yo era una basurita y Dios me levantó de ahí. Amén. Imagínense. ¿Qué éramos nosotros para Dios? Amén. Pero Él tuvo misericordia. Y sabe, el hermano que usted tiene a la par suya no es una basurita, es alguien que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Amén. Es alguien que Dios lo ha limpiado, lo ha redimido, lo ha salvado. Entonces, nuestros hermanos tienen que tener nuestro afecto, nuestra atención también.
Damos gracias a Dios en esta hora. Le dije que no lo iba a tener mucho tiempo. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te pedimos que seas tú glorificándote, Señor. Gracias te damos porque tú nos has hablado. Primeramente a mí, Señor. Yo sé que venía yo necesitando de tu palabra, Dios mío. Te pido que te glorifiques en mi vida. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a ser restauradores, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cambiar, Señor, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, que muchas veces nos hace actuar de una forma mal contra nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Gracias te damos en esta hora y también perdónanos, Señor, por las veces que hemos herido al hermano, por las veces que tú nos mandaste a restaurar a nuestro hermano y no lo hemos hecho, Señor. Te pedimos que nos perdones por todo eso. Te damos gracias, mi Dios amado, te damos la gloria, te damos la alabanza en esta hora. Sea bendito tu nombre, mi Dios amado. Aleluya. Bendito Dios. Continuamos orando. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tú eres Jehová nuestro sanador. Tú eres el que sana las heridas. El único que puede hacer, Señor, sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y donde había odio, el Señor llena de amor. Donde había ira, el Señor pone paz. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. De alguien esta noche vino a la iglesia y todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Que Él ponga esa paz dentro de usted, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que usted esté seguro de su salvación, que si usted muere va para el cielo a la presencia del Señor. Si alguien que entró, que fue invitado, usted no mire a la hermana, no mire al hermano, usted mire a Dios que usó a esa hermana, a ese hermano para traerle a la iglesia. Como el Señor le dijo a Moisés: usaré lazos humanos para atraerlos a mí. Eso es lo que Dios ha usado para traerte a la iglesia esta noche. Si usted no tiene a Cristo hoy, acéptelo. ¿Y qué es aceptar a Jesús? Reconocer que usted ha pecado, que usted le ha dado la espalda a Dios y usted da un giro y dice: Señor, perdóname. ¿Será que alguien esta noche quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma? Reconozca que ha pecado y dígale: Señor, perdóname, sálvame, apunta mi nombre en el libro de la vida y arriba en el cielo, y el día que usted muera presentarse delante de Dios y le diga: bien, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. ¿Será que alguien esta noche que está aquí, que no es salvo todavía, quiere aceptar a Jesús? Venga, que Él le llama. Él le llama. No esté pensando: no voy a poder, que van a decir. No, el Señor dice: hoy es el día de salvación. La gente a veces dice: voy a cambiar esto, voy a dejar esto. No, Dios dice: ven a mí tal como está, cargado, cansado, que yo lo voy a hacer descansar. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, así como nosotros y usted también. Pero aquí está el que perdona, Él. ¿Será que alguien quiere esta noche aceptar a Jesús o reconciliar con Él? Gracias a Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu amor y bondad. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo.